¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda clase de la materia de transporte sustentable y tecnología. En esta ocasión vamos a ver algunos principios básicos de cómo operar una línea de transporte público. Y bueno, los elementos que tenemos, podemos empezar a visualizarlos en el diagrama de abajo, ¿no? Primero que nada, evidentemente tenemos una línea que va a tener una cierta distancia de recorrido. A lo largo de ella va a tener un cierto número de paradas. Las paradas van a tener demandas de ascenso, descenso. Vamos a tener una flota de vehículos operando en esta línea. Cada vehículo va a tener una cierta capacidad de pasajeros. Va a haber un tiempo de ciclo, cuánto tiempo tardan los vehículos en hacer la ida y vuelta a toda la línea y estar listos para volver a salir a cubrir un segundo recorrido. La flota y este tiempo de ciclo nos van a dar un intervalo de servicio, cada cuánto pasan los vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos estos elementos se van relacionando y vamos a entender un poco primero cuáles son todos estos elementos y cuáles pueden ser las relaciones entre sí para poder empezar a entender cómo dimensionar una flota, cómo poder atender una cierta demanda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, algunos parámetros operacionales. Primero que nada está, como dijimos, la longitud de la ruta, ¿no? La suma de las longitudes ida y vuelta. La velocidad promedio de operación, pues es la velocidad promedio de inicio a fin en un sentido de la operación, ¿no? Esto toma en cuenta todos los tiempos de parada y las demoras que hay a lo largo del recorrido, ¿no? Entonces se le llama también a veces velocidad comercial. El tiempo de ciclo va a ser nuestro tiempo total de recorrido ida y vuelta más el tiempo en terminales, ¿no? Es decir, es el tiempo en que un vehículo, el tiempo que tiene que pasar desde que un vehículo inicia un recorrido hasta que está listo a iniciar otra vez ese mismo recorrido. Incluye, además de los tiempos de operación, el tiempo que el vehículo tiene que estar en terminales, ¿no? Aquí hay unos tiempos mínimos que se deben de definir. Estos tiempos pueden ser aprovechados a veces por el chofer, de cosas como ir al baño, comer, lo que sea, darle algún tipo de servicio también al vehículo. Entonces tienen que considerarse algunos minutos en la terminal como mínimo, como un valor mínimo para que el vehículo pueda estar listo para salir otra vez, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estos tiempos. A veces estos tiempos pueden ser mayores por cuestiones de demanda, a veces no se despacha la misma cantidad de vehículos a ciertas horas que otras, entonces también ahí se pueden almacenar algunos vehículos, pero este es otro tema, ¿no? Aquí estamos hablando del tiempo mínimo que debe estar el vehículo en la terminal. Entonces eso va incluido dentro del tiempo de ciclo. Otros elementos importantes, la demanda. La demanda en pasajeros por hora lo vamos a medir como el total de pasajeros que abordan una ruta, ¿no? Todos sus vehículos en un cierto periodo de tiempo. Normalmente una hora, también lo podremos medir a lo largo de todo el día, ¿no? Entonces, ¿cuál es la demanda en la hora de máxima demanda o la demanda diaria de una ruta, ¿no? Todos los pasajeros que suben. Y luego viene otro concepto importante que va a ser clave para definir la capacidad, la oferta que tenemos que hacer, cuántos vehículos vamos a necesitar, que es la carga máxima a lo largo de una línea. Esta carga máxima es el número de usuarios por hora en el tramo más crítico, es decir, dentro de nuestra ruta va a haber un tramo crítico donde se concentra el mayor número de usuarios y vamos a tener que diseñar normalmente para ese tramo, ¿no? En otros puntos de la red, de la línea, puede que tengamos menor demanda, pero va a haber este tramo de carga máxima que nos va a determinar la capacidad del sistema, ¿no? Cuántos autobuses tienen que pasar por ahí en una hora, por ejemplo, va a depender de esta carga máxima. No es lo mismo la carga máxima que la demanda, vamos a ver la diferencia y tiene que ver un poco con la rotación de pasajeros, ¿no? Puede que tengamos muchos viajes cortos, entonces la demanda puede ser muy alta, pero la carga máxima no tan alta porque están subiendo y bajando muchos pasajeros, ¿no? Si tenemos poca rotación, si los viajes son muy largos, entonces con un mismo nivel de demanda podemos tener una carga máxima más alta. El índice de rotación es precisamente esto, ¿no? La relación entre la demanda y la carga máxima, esa es la renovación de usuarios en el recorrido.
Entonces lo calculamos simplemente así, como dividiendo demanda entre carga máxima. Em, a un operador le conviene tener rotación en su línea, porque cada pasajero es una oportunidad de cobrar, ¿no? Entonces, mientras más pasajeros tengamos subiendo y bajando la ruta, pues mientras más dinámico sea este fenómeno, pues podremos estar teniendo tal vez mejores ingresos con una misma tarifa desde el punto de vista del operador, ¿no? Entonces es conveniente siempre tener índices de rotación altos. El intervalo es el tiempo promedio entre el paso de los vehículos, ¿no? Esto es importante. Normalmente eso se mide en unidades de tiempo, normalmente lo podemos medir en minutos, un intervalo de tantos minutos, puede ser 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, y esto va a estar relacionado a la capacidad de la línea que ofrezcamos, ¿no? Mientras menores intervalos, además de que para el usuario van a disminuir los tiempos de espera, también la ruta va a tener una mayor capacidad, dada una cierta capacidad del vehículo, ¿no? Entonces, tanto el intervalo como la capacidad del vehículo nos van a dar la capacidad de la ruta, la capacidad de carga. El inverso del intervalo es la frecuencia. La frecuencia normalmente se mediría por ejemplo, en buses por hora. La frecuencia multiplicada por la capacidad del vehículo tiene que ser mayor o igual a la carga máxima, ¿no? Entonces, esto nos va a empezar a permitir dimensionar nuestra flota. Si sabemos cuál es la carga máxima, y tenemos ya un cierto vehículo que sabemos que tiene capacidad, no sé, para 60 o 100 pasajeros o los que sean, entonces ya podemos determinar la frecuencia, sabiendo que la frecuencia por la capacidad del vehículo tiene que ser mayor o igual a la carga máxima, ¿no? Y la frecuencia nos va a dar el intervalo. Otro criterio es la flota operativa, ¿no? Evidentemente, cuando estudiamos una cierta línea, pues una de las primeras preguntas de un operador va a ser cuántos vehículos, cuántos autobuses necesito para poder operar esta línea. Entonces, la flota operativa va a ser igual al tiempo de ciclo entre el intervalo. Entonces, mientras más tiempo tarden los buses en recorrer toda la línea, más flota voy a necesitar, dado un cierto intervalo, ¿no? Si yo tengo que operar con un intervalo corto, pues también voy a tener que necesitar una flota mayor. Con intervalos largos puedo operar con una menor flota, ¿no? Esto ya tiene algunas consecuencias interesantes. Por ejemplo, el tiempo de ciclo lo podemos, si lo disminuimos, pues disminuiremos la flota que requerimos. ¿Cómo podemos disminuir el tiempo de ciclo? Pues una manera es poniendo los famosos carriles exclusivos para el transporte público, ¿no? Lo que se usa en el BRT y en algunos otros sistemas. Nos evitan que el transporte público entre en congestión, en la congestión de la vialidad, y nos dan tiempos de ciclo más cortos, ¿no? Y podemos ser más competitivos. Entonces, podemos ofrecer un mismo intervalo de servicio con menos autobuses. Entonces, este tipo de infraestructura pues, nos va a permitir operar con menos flota, dado un cierto intervalo de operación que tenemos que brindar. Entonces, nos va a ahorrar flota para poder operar la línea. Y claro, desde el punto de vista del usuario, va a dar menores tiempos de viaje, lo cual también es un beneficio importante. Otros parámetros operacionales, el recorrido promedio diario u horario, ¿no? Normalmente hablamos de recorrido promedio diario en los ejercicios que vamos a hacer. Aquí vamos a hablar más bien del recorrido promedio horario, porque vamos a hacer ejercicios basados en periodos de análisis de una hora, pero normalmente el operador pues le interesa el recorrido promedio diario, ¿no? Este va a ser más o menos proporcional a sus costos, porque cuestiones como combustible, el sueldo de los choferes, etcétera, depende de cuánto recorrido se tiene que hacer en un día, más mucho del desgaste del vehículo, ¿no? Bueno, el sueldo de los choferes más bien es por tiempo más que por kilómetros, pero muchos de los costos son proporcionales al recorrido promedio diario, ¿no? Entonces este recorrido promedio diario u horario lo vamos a calcular como el número de despachos que se dan en el día o en la hora por la longitud de la ruta. Kilómetros diarios por vehículo. Esto es algo que también pues, tiene que ver con el desgaste del vehículo, el mantenimiento que se le va a tener que dar.
y vamos a tratar de distribuirlo de forma más o menos equitativa entre los distintos vehículos de la flota que tengamos. Es igual simplemente al recorrido promedio diario entre la flota, ¿no? Entonces, ese es el promedio, aunque cada vehículo puede tener, les decía, recorrer kilometrajes distintos al día, ¿no? Eso más o menos lo trataría un operador de balancear para que sus vehículos requieran un mantenimiento, por ejemplo, dado un mismo tiempo, más o menos, con cierta frecuencia constante entre los vehículos, sino que algunos vehículos necesiten más mantenimiento que otros por haber hecho más kilómetros, ¿no? El índice de pasajeros por kilómetro es un indicador muy utilizado en el análisis de transporte público, porque nos habla más o menos de la oportunidad que vamos a tener de que una ruta sea rentable, ¿no? Se calcula como el promedio de pasajeros que abordan cada vehículo por kilómetro recorrido. Entonces, cada pasajero que aborda, pues, es un ingreso, representa un cierto nivel de ingreso, y cada kilómetro que recorremos es un gasto. Entonces, si tenemos un IPK alto, pues la ruta probablemente pueda ser comercialmente muy viable, ¿no? Porque vamos a poder cobrarle a varios pasajeros. Cada kilómetro que operamos se lo vamos a poder cobrar a varios pasajeros. Entonces, a una cierta tarifa probablemente tengamos ingresos altos, ¿no? Que nos permitan cubrir nuestros costos. Sin embargo, cuando tenemos un IPK bajo va a ser difícil cubrir nuestros costos, ¿no? Porque quiere decir que por cada kilómetro que recorremos tenemos pocos pasajeros a los cuales les podemos cobrar. A veces la tarifa ya está determinada, no la podemos cambiar, entonces con ese nivel, con esos números de pasajeros por kilómetro, pues va a ser difícil cubrir nuestros costos, ¿no? Tal vez aquí la ruta tendría o que cobrar más, aunque normalmente en servicios de transporte público pues tendemos a que el costo de cualquier ruta sea el mismo, ¿no? No las rutas, aunque hay ciertas rutas que son más caras de operar que otras. Entonces, normalmente se establece una misma tarifa para todas las rutas de un sistema. Entonces esto puede ser un problema porque algunas rutas tienen un IPK mayor que otras y entonces en algunas rutas se recupera fácil el costo de operación, pero en otras no. Muchas veces lo que se hace es una especie de subsidio cruzado, ¿no? Donde hay rutas menos rentables que hay que operar y rutas muy rentables, ¿no? Entonces, de alguna manera se asignan en paquete, por ejemplo, a un operador privado y el operador privado sabe que ciertas rutas le pueden representar una pérdida, pero lo puede compensar con la ganancia que obtenga en otras. Otra manera es cuando se opera públicamente, pues simplemente importa a nivel de sistema cuánto el IPK sería de alguna manera el IPK del sistema que tenemos que cuidar, ¿no? Y hay ciertas rutas que tal vez no son rentables, pero las operamos porque son importantes para dar accesibilidad a los usuarios. Y esa pérdida que se puede presentar en estas rutas, pues se compensa tal vez con ganancias que hay en otras, ¿no? La tarifa técnica es también interesante de calcular. Tenemos que ver cuál es el costo de operación por vehículo por kilómetro y lo dividimos entre el IPK. Entonces nos va a decir, bueno, cuál sería el costo que le tendrías que cobrar a cada usuario simplemente para cubrir tus costos de operación, ¿no? Entonces, si la tarifa técnica está por debajo de la tarifa autorizada, pues va a haber una cierta utilidad. Si la tarifa técnica está por encima de la tarifa autorizada, pues vamos a tener ciertas pérdidas, ¿no? Entonces, pues evidentemente es importante ver dónde está la tarifa técnica comparada con la tarifa que se le puede cobrar al usuario. Si la tarifa técnica está por encima de la tarifa que se puede cobrar al usuario, pues habría que ver qué se puede hacer para disminuir costos de operación, ¿no? Desde tal vez infraestructura, ¿no? Que nos pueda permitir disminuir los tiempos de ciclo, tal vez con eso podemos operar la línea con menos flota, etcétera, y entonces buscar bajar la tarifa técnica. Otra solución, por supuesto, podría ser subir tarifas, pero bueno, esto evidentemente al usuario no le pega negativamente, ¿no? El factor de ocupación alfa por ahí no lo mencioné en la fórmula anterior.
en la de frecuencia, habíamos ya, por ahí aparecía el factor alfa, ¿no? Decíamos la frecuencia por la capacidad del vehículo tiene que ser mayor o igual a la carga máxima. Sin embargo, también aparece ahí este factor alfa, que tiene que ver con qué tanto queremos que se sature la línea, ¿no? Entonces, lo ideal incluso podría ser que la línea que el vehículo nunca se llenara a toda su capacidad, sino que se llenara, por ejemplo, como máximo en el tramo de carga máxima se llenara, no sé, al 90% de su capacidad máxima. Esto permite que la calidad del servicio al usuario sea mayor, ¿no? Nunca te subes a un autobús al que sea tan difícil subir o bajar. Y también pues da cierta flexibilidad a futuro si crece la demanda, pues que no inmediatamente tengas que redimensionar el servicio y poner más flota o poner vehículos de mayor capacidad porque ya estabas al 100% de la capacidad en el día cero, ¿no? Entonces te da cierta flexibilidad también para poder absorber cierto crecimiento sin tener que cambiar tu operación. Entonces el factor de ocupación alfa es el cociente entre el número de pasajeros a bordo de un vehículo y su capacidad máxima, ¿no? Entonces, si queremos que el vehículo nunca supere una ocupación del 90%, entonces utilizaríamos un alfa del 0.9 y nos vamos a la fórmula anterior con ese valor de 0.9, entonces la carga máxima la dividimos entre 0.9, nos va a dar un valor un poco más alto que el de la carga máxima y dimensionamos para ese valor, ¿no? De la carga máxima dividida entre este factor alfa, que en el ejemplo que dice ya 0.9, subimos un poco el dimensionamiento de la flota, tal vez necesitamos un poco más de vehículos, disminuimos esto aumentaría un poco la frecuencia, pero tendríamos un poco de capacidad adicional para poder atender futuros crecimientos y para no dar un servicio tan saturado, ¿no? Ahora, normalmente en América Latina pues estamos acostumbrados a operar con transporte público, sobre todo en las líneas de mayor demanda, pues totalmente saturado en los tramos de mayor demanda, en las horas pico, ¿no? Entonces, al operador tampoco le gusta usar un factor alfa demasiado bajo, ¿no? Incluso a veces sobresaturan los sistemas, ¿no? Y lo hacen conscientemente para disminuir sus costos de operación, ¿no? Ok. Entonces, dimensionamiento de la flota. Bueno, ¿qué flota vamos a necesitar? Ya habíamos visto cómo calcular la flota operativa. Es igual al tiempo de ciclo entre el intervalo de servicio. Sin embargo, también hay siempre que contar con vehículos adicionales, ¿no? Por temas tanto de mantenimiento como de reserva. Normalmente en una flota siempre vamos a tener algunos vehículos que tienen que estar en mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces cada ciertos kilómetros se les tiene que dar este servicio. Entonces si estamos administrando una flota tal vez de 40, 50 autobuses, siempre va a haber algunos autobuses que estén en mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces vamos a necesitar considerar este tema. Tal vez siempre, digamos que siempre, si nuestra flota operativa sale de 50 autobuses, pero nuestros cálculos nos dicen que siempre vamos a tener 2 en mantenimiento preventivo, pues tendríamos que comprar 52 autobuses para tener 50 en operación y 2 en mantenimiento, ¿no? Además, también tendríamos que tener esta reserva que nos permite ajustar por cualquier contingencia, cosa que pueda suceder. Entonces, hay accidentes, entonces tiene que mandarse a reparación algún vehículo, cosas de este estilo. Pues tenemos que tener una cierta flota de reserva, ¿no? Hay distintos criterios para definir cuál sería la NR, la flota de reserva y la de mantenimiento. Estas recomendaciones cambian. No vamos a dar una cierta recomendación de cuántos tendrían que ser, pero sí tener en cuenta al menos esto, ¿no? Que la flota operativa, yo tendría que comprar más autobuses de los que mi cálculo de flota operativa me da por cuestiones de mantenimiento preventivo y reparaciones que se tengan que hacer.
Ok, entonces normalmente tendríamos un cierto diagrama de carga de pasajeros. Este ejemplo es de una línea de Metrobús, es un ejemplo viejo de 2006, pero vemos como en cada parada hay un cierto número de ascensos y descensos, ¿no? Aquí están graficados en azul los ascensos, en rojo los descensos, y pues por cada ascenso vemos como esta línea amarilla representa la ocupación. Entonces, donde tenemos más ascensos que descensos, pues sube la línea amarilla. Donde tenemos más descensos que ascensos, baja el nivel de la línea amarilla, ¿no? Y la línea amarilla nos da la ocupación al salir de una estación. Entonces, vemos cómo va a cambiar la carga a lo largo del recorrido. Esto normalmente se le llama polígono de carga o diagrama de carga. Y vemos que el tramo crítico aquí sería entre economía y odontología, ¿no? Donde al salir de economía pues tienen el número más alto de carga los vehículos, ¿no? Entonces tendríamos que diseñar para la demanda que tenemos en este tramo de economía a odontología, que es la carga máxima, para que pueda operar. En este tramo pues tendríamos probablemente en el 100% o en el 90%, dependiendo de este coeficiente alfa que usáramos para diseño, estaríamos operando a ese nivel de saturación del sistema, ¿no? O sea, el 90 al 100% de la capacidad de carga de los autobuses. Esto implica que podemos lidiar con toda esta carga, pero en otros tramos tendríamos los autobuses con un nivel de carga mucho menor, ¿no? Entonces con una capacidad disponible o sobrante en estos otros tramos, ¿no? Al operador pues normalmente no le gusta mucho tener mucha capacidad sobrante, porque quiere decir que entonces está en estos otros tramos, estaría como sobredimensionado el servicio, ¿no? Entonces cuando tenemos un pico alto de demanda, pues hay que tener cuidado, porque debemos ser capaces de atenderlo, pero también qué va a pasar en el resto de la línea, pues probablemente vamos a tener una sobreoferta, ¿no? Y esto va a costarle al operador. Entonces vamos a ver cómo se puede tratar de ajustar eso. Gráficamente el tema de la flota, cuántos vehículos necesitamos, también podríamos verlo así. Este es un diagrama espacio-tiempo. Entonces en el eje horizontal tenemos la distancia, aquí vienen cada una de las estaciones o de las paradas, mientras que en el eje vertical tenemos el tiempo, ¿no? Entonces cada una de las líneas representa un despacho de un vehículo que, bueno, toma cierto tiempo en hacerse el recorrido. Mientras más horizontal sea la línea, quiere decir que más rápido va el servicio. En algunos tramos vemos que la línea está más cercana a la horizontal, mientras que en algunos se vuelve más lenta, ¿no? También por la densidad de estaciones y por otros temas tal vez de congestión y saturación que pueda haber en la línea. Entonces aquí se despacha un primer vehículo, un segundo, tercero, cuarto, quinto. Y en este caso la línea es un circuito, no es ida y vuelta, sino que da un solo recorrido. Y lo que vemos es que el primer vehículo en ser despachado ya habría llegado a la terminal en este momento, ¿no? Si le damos 5 minutos adicionales de tiempo en terminal, entonces el primer vehículo que se fue despachado ya estaría listo para hacer el sexto recorrido, ¿no? El sexto recorrido es este que está resaltado en rojo. Entonces aquí nos resultaría que la flota necesaria sería de 5 vehículos. Con 5 vehículos podríamos despachar esta ruta, porque a la hora de despachar el sexto recorrido, el primer vehículo no solo habría ya regresado a la terminal, sino que habría ya cumplido su tiempo mínimo en terminal de 5 minutos que se le estamos dando. Entonces ya podría el primer vehículo, en haber sido despachado, salir a hacer su segundo recorrido, que correspondería al sexto despacho de la línea, ¿no? Entonces gráficamente podemos ver cómo incide o cómo se relaciona el tiempo de ciclo con y la velocidad de operación de cada de las líneas con la flota que requerimos, ¿no? Si los vehículos fueran más lentos, entonces tardaría más tiempo el vehículo en llegar a la terminal, y entonces no estaría listo para el sexto recorrido, tal vez estaría listo para el octavo, el noveno. Entonces necesitaríamos más vehículos o más flota operativa, ¿no?